Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Genealogía. En esta ocasión nos encontramos en Buenos Aires para entrevistar a alguien que se podría considerar, con muchos hechos detrás, como la gran investigadora de la genealogía italiana en Argentina. A través de internet, nosotros cada vez que buscamos información sobre inmigración italiana a Latinoamérica, vamos a dar en primer lugar con ella y vamos a pedir que se presente. Bueno, hola, buenas tardes, soy Analía Montórfano. Estoy muy contenta que Gonzalo me haga esta entrevista. Yo me dedico a la genealogía desde hace más de 20 años, o no, en realidad interesada en la genealogía desde antes de mis 20 años. Pero tengo varias páginas de genealogía que las inicié hace unos 20 años. La principal, por la que me conocen todos, es Apellidos Italianos, que en realidad todos creen que soy muy experta en genealogía italiana, pero no es tan así. Yo creo que en todo caso soy experta, no sé si experta, pero experimentada en genealogía en general, sobre todo argentina. Pero quiero decir que empecé con la página de Apellidos Italianos porque mis dos apellidos de mis abuelos, digamos, principales son italianos. Es por donde quise empezar a investigar y me encontré con la traba que en ese momento todas las páginas de genealogía, las pocas que había, eran en inglés. Y yo tengo bastante limitación con los idiomas. No había traductores tampoco en ese momento online. Entonces, Dora Dixon, la creadora del Anillo, que era la página de genealogía hispana en ese momento más importante, me incentivó a que creara Apellidos Italianos similar al Anillo. Ella me dio el empujón y empecé de a poquito y bueno, así fue creciendo, pidiéndole a la gente. Yo decía que era como un productor de teatro, porque yo estaba en varias listas de genealogía y cuando veía algo interesante le decía a la gente: ¿querés escribir sobre esto? Algún descubrimiento que había hecho para avanzar en la genealogía. Entonces escribía sobre eso y lo ponía en mi página. Y bueno, algunas cosas también empecé en mi trayectoria, digamos, investigando, que me fueron interesando. Empecé a escribir artículos para la página y bueno, después así fueron surgiendo otras, como Guía Genealógica, que es una página de genealogía hispana, que es informativa, porque Apellidos Italianos, quiere decir esto también, empezó como para investigar en Italia, pero en realidad con los años, ya tiene 18 años online, se ha convertido en una guía de investigación genealógica general. Lleva el nombre Apellidos Italianos porque fue su origen, pero es una guía de genealogía en general. El que lee ahí los artículos le sirve para cualquier origen. Guía Genealógica es una página guía de archivos que hay en distintos países hispanoamericanos. Perdón. Y después surgió Entrada de Pasajeros, que es los ingresos de los inmigrantes a Argentina en el siglo XIX, anterior al SEMLA. El SEMLA comienza en 1886 y Entrada de Pasajeros termina en 1870-71, porque después hubo un periodo que lamentablemente se perdieron los libros. Esa página se hizo con la ayuda de varias personas que se dispusieron a transcribir imágenes que nos cedió el Archivo General de la Nación. Y bueno, tiene sus fallas porque la letra era bastante difícil de interpretar, pero tiene sus truquitos como para poder encontrar
lo digo ahora para que lo tengan en cuenta, como por ejemplo cuando ingresan poner el apellido, el mío por ejemplo que es Montórfano, si yo pongo Montor más, van a aparecer todos los apellidos que sean Montor y otra cosa. O si pongo más... Con el signo más. Con el signo más. Si junto pongo... a las letras. Junto a las letras, claro, sin espacio. Monto más, va a aparecer Montoto, Montoriano. Si pongo más Fano, van a aparecer apellidos que terminen con Fano. Hoy no tenía idea. Claro, el otro día estuve en el Archivo General de la Nación y vi que los empleados recomendaban la página, que me encantó porque Genial. Ayuda muchísimo y es todo gratuito, porque la gente a veces dice, pero es pago, no es pago nada, todo es gratuito. Y no sabían esto del MAS, por eso lo quiero decir ahora, porque los mismos muchachos del archivo no lo sabían y estaban encantados que está ese recurso. Bueno, y después tengo, ¿qué más? Porque tengo varias. Tengo... Evento genealógico, no de eventos, ¿cómo se llama? No, prensa genealógica. Prensa genealógica, ahí Prensa está. genealógica, sí. Ahí pongo lo que me envían o lo que encuentro de publicaciones de libros, de charlas, cualquier evento que tenga que ver con genealogía, que le interese a un genealogista. Y después tengo Geniadiccionario, que es un diccionario genealógico que tuvo un problema porque yo lo había completado muchísimo y un problema con el servidor, me borró la base de datos, tuve que empezar a cargar todos, no está todavía tan completa como antes, pero bueno, va creciendo. Eso es para cuando encontramos palabras que no sabemos qué significan en un documento antiguo, tener el acceso a la página para entender qué era esa palabra. Como por ejemplo, una fácil, los testamentos. Ahora decimos testamentos, pero antes decían codicilos. Entonces por ahí alguien encuentra codicilo y no sabe qué es, bueno, ahí está. Y después tengo mi página personal, Montórfano, que cuento un poco la historia de mi familia, de mi investigación familiar, es personal, de genealogía. Bueno, ya nos ha hablado un poco cómo entró al mundo de la genealogía muy de lleno, prácticamente a lo profesional, hace ya 20 años prácticamente. Pero ¿cómo se inició usted en genealogía personalmente? Yo me inicié porque la verdad que mis padres me hablaban mucho de sus historias familiares. Papá murió cuando yo tenía 20 años y realmente lamento que no esté porque a él le hubiera gustado mucho lo que yo hago, porque él tenía esa intención de saber, pero en ese momento no era accesible. Pero él me contaba de sus padres, abuelos, mi abuela, la única abuela que conocí era descendiente de suizos franceses. Ella hablaba el patois, que es un dialecto suizo que ya no se habla en Suiza y aún hoy se habla en algunas colonias suizas en Argentina. Después mi mamá era una familia muy grande, eran 19 hermanos, 5 de un primer matrimonio de mi abuelo. La señora falleció, se casó con mi abuela en 1896 y tuvo el resto de los hijos. Y entonces mi mamá era la menor y me contaba de cómo era la vida con tantos hermanos, hermanas, sobre todo la mayoría mujeres, y mi abuelo que era italiano y que no se le entendía lo que hablaba. Y por ejemplo me decía que el abuelo era de Casaloño. Y yo, Casaloño, y cuando empecé a buscar era Casano a los Ionio, Casano a los Ionio en Calabria. Pero él decía Casaloño, o por lo menos ella se entendía en eso. Bueno, así que también eso, y un poquito por esto de las historias familiares que me contaban, leí en la adolescencia 100 años de soledad y me quedé encantada haciendo el árbol genealógico de los Buendías, que en ese momento no venía con el libro. En las fichas de Family Search de migración a Brasil, porque cuando era pequeña, 4 o 5 años, figuran ahí, a mí me parece que fuimos todos, pero figuramos mi mamá, mi hermana y yo. Papá no está, y mi hermano tampoco. Qué genial, o sea, su foto aparece en Family Search. Era de 4 o 5 años, sí. Wow. Es hermosa, me encanta esa foto.
Bueno, Analia, en Chile, una persona cuando parte en su genealogía quiere saber de sus ancestros, una persona que no sabe nada, digamos nada, sabe hasta sus abuelos y después se pierde la memoria de quiénes eran sus bisabuelos, etc. Alguien que quiere partir sigue estos pasos básicos. En Chile tenemos la suerte de tener un registro civil automatizado prácticamente y que trabaja en red. Entonces, alguien que empieza primero saca certificados gratuitos de internet, después va a una oficina de registro civil, la que tenga más cerca, y desde ahí puede pedir las fotocopias de los registros originales de matrimonio, por ejemplo, para saber el nombre de los papás de los contrayentes que pudieron ser los abuelos, y así seguir hacia atrás. Y no importa si el matrimonio fue a 1000 kilómetros de distancia, que esas son las distancias que hay allá, entonces entregan la fotocopia igual. Normalmente, bueno, se me han demorado a veces meses, muchos, pero lo normal es que se demore 3 semanas que llega la fotocopia. Sí. Y así se pueden seguir. ¿Cuáles son los pasos básicos en Argentina para alguien que quiere iniciar su historia familiar? No tenemos esa suerte. No, acá sí hay que pedir al registro civil, se puede pedir por internet y hay que pagar por internet, creo que son 250 pesos, una cosa así. La búsqueda, estoy desactualizada, hace bastante que no pido actas, pero un precio alrededor de eso. Se paga el acta si uno la quiere certificada. Si no la quiere certificada, eso solo, si no hay que pagar un extra. Y además, para no pagar más, tenés que tener el dato exacto con tomo, folio, todo como supuestamente uno lo saca de otra partida o de una libreta de matrimonio. Si no, cobran además la búsqueda, que la búsqueda son por 5 años. Entonces uno paga la búsqueda por 5 años. Si no está dentro de ese rango, hay que volver a pagar todo. O sea, para genealogía no hace falta la certificación. Hay que pagar el trámite de la partida y la búsqueda. Pero sale caro. No tenemos el acceso a internet como tienen ustedes. Porque yo he conseguido datos sin necesidad de obtener la partida por la que envían gratis. Eso está muy bueno, pero nosotros no tenemos esa suerte de registro civil. Chile, en ese sentido, tiene una suerte enorme. Nosotros tenemos el registro civil, es una maravilla cómo funciona. Yo siempre he dicho que es el mejor del mundo. Ahora hay una iniciativa en Catamarca, leí, que los mormones microfilmaron el registro civil de Catamarca, una de las provincias argentinas, y pusieron una computadora con acceso para que la gente vaya e investigue, consiga los datos del acta. Pero es el único lugar en el país que hasta ahora se ha hecho. Y acá el registro civil, usted, por ejemplo, por decir un lugar, en La Plata, ¿yo puedo pedir una fotocopia de Mendoza? No. Tengo que comunicarme con Mendoza sí, por internet, como usted decía antes. No hay un registro generalizado. Incluso hay lugares que sí, se puede enviar un mail, pero yo en Argentina aconsejo, quizás me odien los funcionarios del registro civil, pero aconsejo en los registros civiles de las provincias llamar por teléfono, diciendo que uno quiere una búsqueda tal. En los de la provincia, en Buenos Aires no, porque es enorme. Y no. Mucho trabajo. Claro, pero en las provincias, si son en ciudades y pueblos chicos, es mucho más directa el pedido si uno lo hace por teléfono. Después le dicen que hay que pagar un sellado en el banco, enviar el comprobante, pero bueno, es un poquito más fácil. Bien, a mí me ha pasado, por ejemplo, que quiero ver una partida de nacimiento de autismo de alguien de España y no tengo acceso a través de Family Search porque la partida no está registrada ahí. Tiene muchas restricciones. Claro, se lo microfilmó Family Search, pero no tengo el microfilme. El microfilme está en la biblioteca de Historia Familiar de Salt Lake City. Entonces he tenido que cotizar a un genealogista profesional en Salt Lake City que me ha dicho cuánto cobra por buscar la partida que yo busco por mí y él pues me manda una copia. Todo este preámbulo para comentarle que él cobra $30 la hora, genealogista de Estados Unidos que vive en Salt Lake City, residente allá. ¿Cómo ha sido su experiencia con genealogistas profesionales y cuánto cobran, si nos puede contar?
Realmente no sé cuánto cobran actualmente en Argentina. Particularmente yo nunca recurrí a un genealogista profesional. Primero porque me gusta la investigación, porque sé hacerlo y me gusta, pero por ahí uno paga porque en otro lado uno no tiene acceso. Claro. Pero realmente no he podido pagarlo, porque si hubiera podido en algunos momentos lo hubiera recurrido. En particular en mí no me gusta cobrar por investigar, porque como es algo que es difícil de medir el tiempo, yo siento que es difícil de que el cliente crea que uno ocupó tanto tiempo para quizás no encontrar nada. Claro. Porque ocupamos muchísimo tiempo y no siempre es así de rápido. Pero en algún momento tuve que hacerlo porque me había quedado sin trabajo 2 años y tuve que hacerlo. Y me tocaron justo, porque suceden así las cosas, yo creo que Dios las quiere, me llegaron en ese momento 2 personas a raíz de conocidos, porque si no, no me llega. Me llegó en ese momento que no tenía trabajo. Una persona de Estados Unidos y un señor de Italia que me contrataron para hacer una investigación y creo que era algo de 30, me suena lo que vos decís, 30 dólares o 30 euros, era algo así. Yo, por ejemplo, cuando me toca hacer trabajo, yo trabajo de voluntario, creo que es muy importante cuando uno es profesional hacer trabajos gratis. O sea, yo como profesor, por ejemplo, que es mi profesión, como mi primera profesión, por decirlo, ya porque esto de genealogía toca que uno tiene que asumir las cosas. Yo hago trabajo gratis como profesor también y hago trabajo gratis como genealogista sirviendo en el Centro de Historia Familiar donde yo trabajo como voluntario. Ahí no puedo cobrar nada, o sea, cosas que se dan ahí, yo nunca voy a cobrar un centavo, pero efectivamente he tenido que aprender a cobrar. Y en realidad ronda, yo cobro 45 dólares la hora cuando el trabajo es completamente afuera. A mí me hacen muchos encargos personas que no tienen acceso a archivos en Chile y que solo se pueden ver en el registro civil, por ejemplo, no en Family Search. Y es tiempo, entonces tiene que ver la confianza del cliente en que efectivamente uno está cobrando un precio justo, y es eso, 30 dólares la hora. El genealogista ahí de Salt Lake City, yo cobro 45. Sonia Mesa, que nos comentaba que en euros, ella como es una genealogista muy ocupada y muy profesional, 70 euros, pero todo ronda por ahí la hora. Claro. Es algo complejo. Sí, es complejo medirlo porque la realidad es lo que te digo y vos lo sabes bien. La gente común, la que no investiga, no tiene idea del tiempo que lleva esta investigación. Analía, ¿cuál es el registro que más le ha llamado la atención ver durante estos años de trabajo? Me he encontrado con muchos registros interesantes, pero el que yo destaco para un genealogista, por lo menos en Argentina, porque en otros países no sé exactamente cómo se manejan, es el expediente sucesorio. Yo siempre recomiendo a los que recién empiezan y no saben el lugar de origen, por ejemplo, de su ancestro en Italia o en España o donde sea, que vayan a ver si hay un expediente sucesorio. Esto es, cuando alguien fallece, si no dejó testamento, se hace en Argentina el testamento dejó de tener validez hace mucho tiempo, pero los expedientes sucesorios contienen toda la historia de una familia. Entonces es muy importante verlo, porque si el abuelo, por ejemplo, que buscamos, que no sabemos dónde nació, no sabemos si tiene expediente sucesorio, puede tenerlo su esposa o su hermano, y quizás de ahí surja el lugar donde nació. Es lo más probable, pero además nos da mucha información, porque nos da todas las actas de los hijos, el acta de matrimonio, las actas de defunciones, tanto de la persona que fallece como de su esposa si falleció antes, de sus hijos si falleció alguno. Te da las propiedades que tuvo. Aunque hubiera tenido una casita, se hace un expediente sucesorio y se describe lo que había en esa casa. Entonces se conoce mucho de una persona a través de un documento como este. Yo tengo fotocopia del de mi bisabuelo, Montórfano, el que llegó a Argentina. Hice la fotocopia porque es como mi primer amor, mi bisabuelo Montórfano, y acá está toda la historia familiar. Están las actas, están sus propiedades,
están sus negocios. Esto es un solo expediente. Un solo cuerpo, por decirlo. No, este es solo el de mi bisabuelo. Claro, hay el de su algunos bisabuelo. expedientes. En el Archivo General de la Nación se encontraron expedientes así. ¿Cómo lo puedo este encontrar? volumen. ¿Fue sabiendo la fecha de defunción de su...? Hay que saber aproximadamente la fecha de defunción. Ya. Acá en Argentina, si falleció después de 1900, se va al archivo de tribunales de Buenos Aires o al archivo de tribunales de la provincia donde haya fallecido. Y ahí se busca por fecha aproximada de fallecimiento. Hay índices, vale decir, como listados. Claro, sí, hay un índice. Y si no, si falleció antes del 1900, lo mismo, pero en el Archivo General de la Nación. Están allí los más antiguos, de 1900 para atrás. Esta pregunta me encanta y se me ocurrió con Julio Retamal Fabro, que se la pregunté al primero. Dentro de su genealogía, bueno, a todos en un punto de nuestra genealogía nos detenemos. Tenemos esto que se llama brick walls, que son los muros de ladrillos, que se les llama en inglés, que son en el fondo parejas o personas con las que nosotros no podemos avanzar. Digamos, no sabemos sus padres y nos detenemos. De todas las detenciones que usted tiene en su genealogía, si nos pudiera mencionar una, ¿a dónde usted no puede seguir y por qué? Bueno, es la rama de mamá. La rama de papá la tengo investigada. Tengo yo, por el lado de papá, tengo una rama italiana que la tengo hasta el 1700 más o menos, y los otros 3 bisabuelos suizo-franceses. Y con ellos llegué al 1500, hasta donde están los registros. ¿Cuál es el apellido suizo-francés, disculpe? ¿O los nombres? Genolet era mi abuela, y mis otros, Montórfano se casó con Rudá, con Z al final, Rudá, y Genolet se casó con Magnin. Son todos suizo-franceses, y con ellos tuve la suerte que es suizo-franceses que conocí acá en Argentina, que vienen, ahora ya hace años que no tanto, pero antes venían muchos, porque como la mayor emigración suiza, o suiza-francesa por lo menos, la mayor emigración de ellos fue a Argentina. Entonces los descendientes vinieron varias veces a Argentina a conocer los lugares donde vinieron sus ramas. Entonces conocí gente que después me ayudó mucho y me fue enviando información desde Suiza. Esas ramas las tengo bien investigadas. Y las que estoy trabadas son 2 ramas de mamá. Una es la parte india, de un indio, que era la madre de... O sea, mi tatarabuela es hija de un indio y una criolla, hija de españoles, que como es hija de un indio y no hay registros de eso, no pude investigar y me hubiera encantado. Eso lo tengo certificado porque me hice un ADN con una antropóloga uruguaya que se llama Isabel Barreto, que hace ADN especializado en... Su ADN, ¿cuántas pruebas de ADN se ha hecho? Porque yo a veces la he visto, creo que tengo 2 amigos que se han hecho y ha aparecido usted como match, coincidencia Bueno, de los amigos. ¿Cómo se lo hizo? O sea, me habla que se lo hizo con una antropóloga uruguaya y aparte usted se lo ha hecho con estos laboratorios de esta genealogía, entre comillas, doméstica, que es maravillosa. Sí. ¿Se nos puede comentar cuáles se ha hecho? Primero hice con Isabel Barreto, que ella se especializa en las etnias de los nativos de Argentina y de Uruguay. Entonces tiene muy estudiada la genética de ellos. Por eso en el estudio de ella me dio exactamente que yo tenía sangre de la tribu indígena que estuvo viviendo en Entre Ríos. ¿Qué tribu? Los Timbú. Timbú. Y después yo le pedí a mi hermano hace muchos años, esto también con Isabel Barreto fue hace varios años, le pedí a mi hermano, que vivía en Estados Unidos, que se le hiciera el ancestro por el lado paterno, porque no se hacía si no era por línea de varón, que se hiciera el paterno con National Geographic. Ah, perfecto, lo que ahora es Family Tree DNA. Claro. Él se lo hizo por National Geographic. Y después, hace poco 2 años, ahora 2 años, me lo hice yo por Family Tree DNA y le pedí a mi hermano que también lo actualizara. Entonces tenemos las 2. Y volqué los datos tanto a esa página como a MyHeritage. Tengo los de mi hermano y los míos en MyHeritage.
Bueno, Analía nos ha traído ciertas cosas de su historia familiar para mostrarnos. Sí, no son documentos tan antiguos, pero Sí. por traer algo de mi historia familiar y cosas que yo conservo con mucha cariño, tengo la libreta familiar de mis 4 abuelos. Esta es la libreta de matrimonio de mis abuelos Montórfano, que casaron en 1912. ¿Esto es civil o eclesiástico? Civil. Civil, y está registrado el nacimiento de los hijos. Este es mi padre, bueno, y el resto de los hijos. Esta es el acta de matrimonio de mis abuelos maternos, que se casaron en 1896. Mi abuelo nació en 1863. ¿La libreta es de la misma época o es una copia tal vez? No, es la original. De 1896. Sí. Oiga, se conserva muy bien. Heredé, Wow. tuve la suerte de heredar las dos libretas de mis abuelos, tanto materna como paterna. Y acá está registrados todos los hijos que tuvieron, que en el caso de mis abuelos paternos tuvieron muchísimos hijos. Y también tengo la libreta de mis padres, Ah, qué bonito. que me encanta conservarla. Acá estoy yo justo, abrí. Ahí está. Mi madre además anotaba el día que nacimos y la hora. Ah, qué bonito. Además de su propia historia familiar, tal vez usted pues investiga otras y hace otras genealogías. ¿En qué ha estado y qué familias podría destacar tal vez dentro de sus investigaciones? Yo soy miembro del Centro de Genealogía de Entre Ríos, que es una de nuestras provincias, además de otras asociaciones que soy miembro, donde investigamos familias de la provincia. Por cuestiones personales no he publicado demasiado, pero por ejemplo, el primer trabajo que publiqué en esa revista fue la familia Suárez Haslam. Perdón por mi voz, que estoy muy engripada. La familia Suárez Haslam, que es la historia del campo en el que compró mi bisabuelo cuando vino a Argentina, mi bisabuelo Montórfano, cuyos dueños anteriores eran el señor Suárez, casado con la señora Haslam, que era la hermana de Francis Ann Haslam, abuela de Jorge Luis Borges. Ah, wow. Y Francis Ann Haslam, de Inglaterra, vino a vivir con su hermana al campo de mi bisabuelo. Y luego se casó con el coronel Borges en Entre Ríos, y de ahí desciende Jorge Luis Borges. Wow. Entonces me no sabía interesó la ascendencia inglesa de José Luis Borges. Sí. Wow. Entonces me interesó mucho eso, porque yo estudiando la historia de mi bisabuelo me encontré con esto. Después, a mí me gusta mucho el arte, entonces, y admiro mucho a Cesario Bernardo de Quirós, que es un pintor argentino, que también vivió en Entre Ríos, nació en Entre Ríos. Investigué su familia, que es muy interesante. Vinieron del País Vasco y en realidad originalmente eran de Segovia, pero se trasladaron al País Vasco, donde nació el padre del pintor, y vinieron el padre del pintor con un hermano argentina, se establecieron en Gualeguay, y ahí se desarrolló la familia. También publiqué sobre otra familia que se llamó los McDougall en Gualeguay, una familia escocesa. Y bueno, después Clan McDougall. Clan McDougall. Eso es lo que hice para el Centro de Genealogía de Entre Ríos. Pero después tengo también, también investigué los divorcios parroquiales. Hice un trabajo sobre divorcios parroquiales en Entre Ríos. Me interesó mucho. Causas de divorcio. Esos expedientes. Sí. ¿Cómo tratarlos? Porque son cosas tan íntimas de pronto. Sí, porque yo leí unas cosas en el archivo, ¿saben? Family Cells microfilmó los divorcios de la Catedral de Santiago. Sí. Y son unos textos que son, pero... Hay unas guerras familiares. Agotadores, violencia sexual. Sí. Son cosas íntimas. Entonces choca eso. Sí. Wow, sí nos podría hablar un poco más del caso. En el caso de los McDougall, que pedí permiso a la familia para publicar un caso que no es de los divorcios, pero también es, investigando expedientes así, un caso original en el que un hermano les hace juicio a los otros hermanos por tener que cuidar a la madre y entonces no poder seguir trabajando como médico en el siglo XIX. Eso era doloroso.
pero era interesante, porque hay un dimes y diretes muy interesante. Después, también con los McDougal, había un juicio de divorcio, en el cual el marido le pegaba a la mujer, que en esa época se llamaba sevicia. Sevicia. ¿Incluyó eso en el diccionario, tal vez? Sí, también. Sí. Entonces, en ese momento, la mujer logra el divorcio parroquial, pero a la mujer en ese momento se la obligaba o volver a la casa de sus padres o ir a un convento de monjas. ¡Wow! O sea, aclarar, disculpe, tal vez, que esto no es un divorcio seca, tiene un apellido, divorcio perpetuo, por ejemplo, que se llama. Hay como tipos de divorcio, porque el divorcio en la iglesia no existe, o sea, o es... No, es divorcio parroquial, ¿eh? Divorcio. Así figuran como divorcios parroquiales. Yo creo que es un divorcio con apellido. No es por decirlo. No es una anulación del matrimonio. Claro, no es anulación, porque no es permite, es un divorcio de lecho y techo. Eso, es como una separación de hecho legalizada. Claro, sí. Pero dice así, de lecho y techo. Porque no van a seguir conviviendo, pero la mujer no es libre. La mujer tiene que volver a su casa paterna o a un convento, como monja. Pero el vínculo, el matrimonio no se anula, siguen casados. No se anula, claro. Eso es el punto. Sí. O sea, es interesante. Qué cosa más interesante. Traje una cosita como curiosidad, porque quiero decir que cualquier documento ayuda, cualquier documento familiar ayuda. Encontré esta libretita que era... Mi padre por trabajo viajó por muchas provincias argentinas. Entonces, cuando se fue de Entre Ríos, la gente, los amigos, los familiares, le firmaron una libreta deseándole buena suerte en el nuevo destino. Creo que es de 1930 y algo. Es de 1930 y algo. Porque fue después que nació mi hermano, que nació en el 36. Y entonces firmaron un montón de gente. Lo que me sirvió esto es saber quiénes estaban vivos en ese momento. Wow. Porque, en Entre Ríos. Claro, de mis familiares y amigos de mi papá, pero para mi genealogía me interesó de mis familiares. Quizás yo no sabía que en 1930 y algo estas personas vivían o no. Al estar las firmas, pude saber eso. Con esto quiero decir que hasta el menor documento puede servir para una investigación. Bueno, después tengo algunas otras cositas publicadas, pero ahora estoy con tres trabajos que me entusiasman mucho, así como me gusta el arte. Bueno, yo hice, que publiqué en internet, la genealogía documentada del Papa Francisco, porque... ¿Usted lo hizo? Pero la materna. Ah, la materna. La materna, no Bergoglio, sino Sívori. Ya. Porque también a mí, siempre digo, se me dan las cosas porque Dios lo quiere. Cuando subió como papa, enseguida me entra la curiosidad a ver de dónde venía. Lo hizo con la reina Holanda. Sí, también lo vi. Sí, espera, que ese es otro capítulo. Entonces, empecé con la familia Sívori, porque la Bergoglio ya estaba hecha. Entonces, en ese momento que yo estaba investigando, me escribe una señora que fue secretaria del CEMLA, que es el centro que tiene la entrada de los pasajeros del siglo XX. Me escribe la secretaria y me dice, me contactó una prima del Papa Francisco en Italia que necesita a alguien acá que la ayude con la investigación en Argentina, Sívori. Le digo, pero yo estoy con eso. O sea que como calzó. Bueno, entonces yo hice la genealogía argentina. Esta prima del Papa me proveyó toda la información, porque ella no sabía cómo investigar, yo la fui guiando, me proveyó toda la información en Italia y hicimos la genealogía documentada del Papa Francisco, que la publiqué en mi página Apellidos Italianos. También la hice la genealogía no documentada, por eso lo aclaro, del presidente Macri, que también tiene ancestros italianos. Me refiero a no documentada porque fue lo que busqué en internet, sin ver las actas. Claro. O sea, fue lo que encontré. Por eso yo aclaro documentada de no documentada. Y ahora estoy con mis 3 proyectos interesantes, que uno es
la genealogía del pintor Eduardo Sívori, que es otro pintor muy importante de Argentina. ¿Pariente del Papa? No, yo Wow. la busqué a raíz de que había hecho lo del Papa. Dije, bueno, a ver si son parientes, y no, me encontré que no. Y es muy interesante también. O sea, son apellidos homónimos nada más. Claro. O sea, son dos Sí, familias sí. distintas con el Sí, mismo sí, nombre. sí, sí, sí. Y que nunca la publico porque siempre quiero investigar un poquito más. Sí, A todos nos pasa. No termino Yo de cerrarla. yo tengo como varios, Sí. yo creo que todos tenemos varias carpetas por ahí pendientes. Sí, y con tiene cosas. ramas muy interesantes. Wow. Después tengo también la de Máxima Zorrigueta, la familia materna, a raíz de que tuve la posibilidad de... Cerruti se dice. Cerruti, sí. Cerruti, ya. Cerruti. Sí. Conocí al hermano menor de Máxima porque él me pidió ayuda con una investigación en mi época que estaba desocupada, y que fue una investigación chiquita, pero que me sirvió, me dio permiso él para investigar la rama familiar. Investigué bastante, se la mostré a raíz de un genealogista que me hizo el contacto al padre de Máxima, a Jorge Zorrigueta, antes que falleciera. La vio con su señora, porque Jorge Zorrigueta era genealogista también. Y, No, disculpe, sí. mi ignorancia. El papá de Máxima Zorrigueta era también... Sí, no era genealogista dedicado, Entiendo, claro. pero fue presidente de la Fundación Vasco Argentina, en la cual... Sí, yo sabía eso porque Claro. está la biografía del papá de Máxima. Claro, Sí. en la cual él estaba muy interesado por la genealogía. Entonces le hice llegar, y los conocí y le hice llegar, conocí a él, al señor Jorge. Le hice llegar hasta donde yo había investigado, se lo mostró a su señora, también estuvieron de acuerdo, pero eso fue hace varios años porque entre medio de eso me enfermé, dejé todo, y ahora retomé hace un tiempo y investigué muchísimo, con lo cual quiero hacer un libro. Sí. Así que eso me tiene súper copada. A mí me pasa que cuando yo investigo, y creo que también por eso no sé cobrar, cuando yo investigo una familia, me meto de lleno como si fuera mi propia familia. Me encariño con los personajes y quiero saber más de ellos. Entonces siento como que es mi familia y digo, me siento culpable si cobro. Es una historia mía. Y mi tercer proyecto ahora es otro libro que quiero hacer, que es Los Montórfanos en Argentina, Chile y Paraguay desde Italia. Tuve la suerte de ir a investigar Italia, entonces tengo investigadas a todas las ramas que llegaron a Argentina de los Montórfanos, que algunos llegaron del mismo pueblo, algunos somos parientes, otros no, y tengo todas esas ramas investigadas hasta el 1700. Tengo investigados a muchísimos de Paraguay, que tanto los nuestros como los de Paraguay decían que eran dos hermanos que habían venido, uno a Paraguay y uno a Argentina, pero no es mi rama, pero los tengo también todos investigados, también en Italia, y también tengo una rama de Chile, pero esa rama de Chile no vino de la misma provincia de Argentina y Paraguay. Esa rama vino de otra provincia, ahora no recuerdo, que tengo mala memoria, pero los tengo también investigados. Wow. Así que me encantaría hacer un libro con los tres, porque tengo mucho. Y me consulta muchísima gente, porque con eso de la ciudadanía italiana que quieren conseguir, muchos me dicen, ay, Analía, sé que investigas Montórfano, ¿qué sabes de mi rama? Y ya, le doy todo. Genial. Sí. ¿Qué consejo le daría a alguien que está iniciándose en genealogía? Que ponga pasión y paciencia. La genealogía es, primero, yo me escucho hablar y me siento apasionada, me entusiasmo. Creo que el que empieza en genealogía se va entusiasmando. Yo todos los que conozco que han empezado se ponen así, muy entusiastas, en querer saber, porque no es yo siempre digo, el genealogista no es un coleccionista como de trofeos, de otras cosas. Es un coleccionista de personas, no de nombres, sino de personas, porque uno va investigando y encuentra un nombre, pero después quiere saber más sobre esa persona, sea su abuelo o como yo en el caso que investigo personajes, que también me entusiasmo con ese personaje. Es saber cómo vivió, saber cuando se casó, cómo era la época cuando se casó,
por qué vino a Argentina o por qué fue a Chile, saber de esa persona. Entonces, eso hace que uno le ponga pasión y sobre todo paciencia, porque la genealogía es así. Uno puede encontrar muy rápido como puede tardar años, pero no hay que desilusionarse, sino, bueno, esta rama se me está trabando, vamos a seguir por otra. Y un consejito que a mí me ha servido mucho en los inicios, que por suerte lo hice, porque después, bastante tiempo después me di cuenta lo importante que es anotar siempre los padrinos y los testigos. Porque al principio uno anota, ay, encontré mi matrimonio, se casó tal con tal la fecha y la iglesia. Pero después hay que anotar testigos y padrinos, porque eso nos va a ayudar a relacionar las familias. Hay mucho más, pero bueno, eso es una síntesis. ¿Y qué consejo le daría a alguien que ya ha avanzado mucho en su genealogía? ¿Qué consejo se daría como a sí misma, por decirlo? No sé, porque creo que no dejaré nunca de investigar. Siempre, si me trabo en mis ramas, sigo con otro. Tomo algún personaje o una amiga que me dice, ¿me ayudas a investigar? Que yo no sé cómo se hace. Es una cosa que yo no puedo parar, entonces no me imagino un genealogista apasionado que pueda parar. Bueno, Analia, agradezco muchísimo la idea de haber venido acá, en primer lugar, que usted la tuvo, y un lugar muy bonito y emblemático, y es de esperar seguir teniendo noticias suyas. Ese libro de los Montórfanos en distintos países, en Chile van a estar evidentemente encantados, o sea, sí, conociéndola. Cuando he viajado a Chile he conocido, a Paraguay no he ido, pero a Chile he ido y he conocido a los Montórfanos de allá. Y va a tocar, y allá la van a recibir con bombo y platillos de toda la comunidad genealógica, estamos seguros. Así que le agradezco muchísimo. Nos vemos por ahí. Me despido. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a vos por esto. Gracias a usted. Bueno, creo que son inevitables las arrugas de la camisa. Sí, porque no se por la preocupe. mochila. Sí. Wow, se me marcó la mochila. Sí. Wow, ya. Voy a empezar entonces. Ya vi justo. Sí. Tenemos que hacerlo, ¿no?